El conflicto armado colombiano ha sido uno de los problemas más grandes y persistentes de la historia de nuestro país, en el que han participado diversos actores tales como las guerrillas, el Estado, los paramilitares y las BACRIM. Haciendo una contextualización histórica para comprender el conflicto armado colombiano es necesario tener en cuenta la historia del país, que ha estado marcada por la violencia y el conflicto, desde la época de la colonización hasta la actualidad. Colombia ha vivido una serie de procesos violentos que han dejado una huella en la sociedad. El objetivo de este video es analizar la historia, desarrollo y la continuidad de las guerrillas, el Estado, los paramilitares y la BACRIM en el contexto del conflicto armado colombiano, para poder comprender cómo han influido en la violencia y en la búsqueda de la paz del país. Comencemos este análisis por las guerrillas. Comencemos por el primer punto de su origen y su evolución. Las guerrillas surgieron en Colombia como una respuesta a la exclusión social y política de las poblaciones rurales, la pobreza extrema, la falta de oportunidades económicas y la represión estatal. El objetivo principal de las guerrillas era transformar la sociedad colombiana en una más justa y equitativa a través de la lucha armada y la implementación de un sistema socialista. Ahora vayamos con el segundo punto, que serían sus estrategias. A lo largo de los años, las guerrillas llevaron a cabo diferentes asesinatos militares y policías, el ataque a infraestructuras económicas y la implementación de impuestos revolucionarios a empresas. Aunque han pasado 55 años desde su levantamiento en armas, el ejército también desarrollaron una estructura militar y política jerarquizada, con un sistema de comandos y bases guerrilleras en diferentes regiones del país. Como tercer punto, los procesos de paz. A pesar de la lucha armada, las guerrillas han participado en diferentes procesos de paz con el gobierno colombiano, con el objetivo de poner el fin al conflicto. Como uno de los procesos de paz más significativos fue el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC, que estableció el desarme de esta organización y su transición a la vida política. Como cuarto punto, el legado y la actualidad. Las guerrillas han dejado un legado importante en la historia de Colombia, tanto a pesar de la desmovilización ya por la justicia social y por existen organizaciones guerrilleras activas en el país como el ELN, que han seguido realizando actividades violentas y afectando la seguridad y estabilidad del país. Su primera acción militar en 1965, un año después de que un puñado de combatientes inspirados en las ideas del Che Guevara y entrenados en Cuba decidiera promover una revolución socialista en Colombia. El segundo actor de este conflicto ha sido el Estado, así que veamos cuál es su papel. El Estado colombiano ha estado involucrado en el conflicto armado desde sus inicios y ha tenido como objetivo principal mantener el control del territorio y garantizar la seguridad de la población. Ha utilizado diferentes estrategias, como la lucha contra la subversión, la creación de grupos paramilitares y la implementación política de seguridad democrática. La violación a los derechos humanos. A lo largo del conflicto armado, el Estado colombiano ha cometido numerosas violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. También ha sido responsable de la falta de protección a la población civil y la impunidad en los casos de violación a los derechos humanos. Como tercer punto, el gobierno colombiano inició una lucha contra estos grupos armados a través de una estrategia militar que se intensificó en la década de los 2000 con la llegada del Plan Colombia, un acuerdo de cooperación militar y económica entre Colombia y los Estados Unidos. El tercer actor de este conflicto han sido los paramilitares, así que comencemos con el primer punto de su origen y evolución histórica. Estos grupos paramilitares surgieron en la década de 1980 como respuesta al avance de la guerrilla en el territorio colombiano. Estos grupos estaban integrados por civiles y contaban con el apoyo de sectores empresariales y políticos. Se formaron con el objetivo de combatir las guerrillas y defender los intereses de los sectores que los apoyaban. Los grupos paramilitares evolucionaron y se fragmentaron en diferentes organizaciones, como las AUC y las AGC, las cuales han sido señaladas por su gran nivel de violencia. Como segundo punto, los objetivos y las estrategias. Los paramilitares han tenido como objetivo principal combatir a la guerrilla y defender los intereses de los sectores empresariales y políticos que lo apoyaban. Han utilizado diferentes estrategias para alcanzar sus objetivos, como la violencia indiscriminada contra la población civil. Cientos militantes del grupo armado fueron asesinados. El paramilitarismo es una mirada narcotraficante de la autodefensa. El paramilitarismo tal cual empezó a finales de los años 70 y tiene una fecha de inauguración, que es el año 1982-83, a través del movimiento Muerte a Secuestradores Más. Fortalecidos para hacer trabajos criminales que otros no se atrevían a hacer,
fueron creciendo los llamados grupos de autodefensas o paramilitares, financiados por el narcotráfico y millonarios hacendados que temían que la guerrilla les quitara sus propiedades. Fidel, Carlos y Vicente lograron conformar el ejército privado más grande del mundo. Colombia tuvo que soportar así un nuevo lastre de violencia desde la década del 80, una herida de la cual la nación aún no se recupera. La gente creía que que ellos los iban a defender de las FARC o del ELN. La realidad es que ellos nunca defendieron a nadie. Simplemente se dedicaron a su negocio de extorsión, de secuestro, de narcotráfico. Asesinos para aterrorizar a otros asesinos, culpables de crímenes contra la humanidad. Han sido responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado. Como tercer punto, miremos el financiamiento. La financiación de estos grupos paramilitares han sido objeto de investigación y ha sido vinculada con los sectores empresariales y políticos. Estos grupos también han sido involucrados en actividades económicas ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal. Como cuarto punto, la desmovilización. Los grupos paramilitares han sufrido procesos de desmovilización a lo largo de los años, especialmente de las AUC. Sin embargo, se ha cuestionado la efectividad de estos procesos, ya que muchos miembros desmovilizados se han reorganizado en nuevas estructuras armadas. Como cuarto punto, el impacto en la sociedad. El accionar de los grupos paramilitares ha tenido un impacto profundo en la sociedad colombiana. Han sido responsables de la muerte de miles de personas y desplazamiento forzado de millones de personas. Han generado una profunda desconfianza en el Estado y en las instituciones y han contribuido a la perpetuación del conflicto armado. El cuarto actor de este conflicto han sido las BACRIM. Comencemos con el primer punto de su origen y evolución. Las BACRIM surgieron a partir de la desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, cuando más de 31.000 combatientes entregaron sus armas y fueron reintegrados a la sociedad. Sin embargo, muchos de estos excombatientes continuaron involucrados en actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y el tráfico de armas. Aprovechando el vacío de poder dejado por los paramilitares, estos excombatientes se organizaron en pequeñas bandas y comenzaron a disputarse el control de la ruta de narcotráfico y otros negocios ilegales. Como segundo punto, sus objetivos y estrategias. Las BACRIM se dedican principalmente a actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el asesinato. Su principal objetivo es obtener ganancias económicas y poder territorial, controlando los negocios ilegales en las zonas donde operan. Utilizan diferentes estrategias para lograr sus objetivos como violencia, la intimidación contra la población civil y las autoridades. Como tercer punto, el impacto a la sociedad. Las BACRIM son una de las principales fuentes de violencia y criminalidad en Colombia, causando un gran impacto en la seguridad y el bienestar de la población. Sus actividades ilícitas generan altos niveles de violencia, corrupción y criminalidad en las regiones donde operan, afectando negativamente la economía y la estabilidad del país. Además de su presencia, ha generado una nueva ola de desplazamientos forzados y violaciones a derechos humanos en las zonas rurales de Colombia. Es importante destacar que las BACRIM no son consideradas un actor armado en el marco del conflicto colombiano, sino una organización delictiva común. Sin embargo, su impacto en la seguridad y estabilidad del país es significativo y representa un desafío importante para las autoridades colombianas. Y ahora bien, ¿cómo han afectado estos actores el desarrollo del país? Las guerrillas, los paramilitares y las BACRIM han tenido una enorme influencia en la vida política, social y económica de Colombia. En el caso de las guerrillas, su lucha por el control territorial ha afectado la economía en las zonas donde operan y su accionar ha impedido la inversión en infraestructuras básicas como las carreteras, hospitales o escuelas. A partir del Acuerdo de la Paz, las FARC tuvieron participación política en el Congreso y su trabajo lo llevó a tener el primer presidente de izquierda en Colombia desde el 7 de agosto del año 2022. Los paramilitares, por otra parte, han contribuido a la expansión del narcotráfico y han sido responsables de la expulsión de campesinos de sus tierras para cultivar drogas. Y por último, las BACRIM han seguido el control de los territorios que alguna vez controlaron los paramilitares y han desarrollado redes de narcotráfico y extorsión. El Estado ha intentado hacer frente a estos actores, pero su lucha ha sido insuficiente y ha estado marcada por la corrupción. Y como reflexión, este problema no tiene una solución ni fácil ni rápida, pero es importante que como ciudadanos estemos enterados y seamos críticos para poder exigir cambios y una solución pacífica y duradera. Es fundamental que se respeten los derechos humanos de todas las personas involucradas en el conflicto, que se trabaje por la justicia social y el bienestar de toda la sociedad colombiana.